No tengo muchas credenciales, los que me conocen saben quién soy, ¿no? Y dentro de mis credenciales quiero decirles que van a hablar con un hombre de 51 años de matrimonio, o sea que la soltería mía, es cuestión de pasado. Y si les interesa, mi noviazgo fue desde el 15 de mayo del 72 al 8 de octubre del 72. El 8 de octubre por la tarde estaba casado. Por ende, ustedes entenderán que yo no soy partidario de noviazgos largos y también soy partidario de tener los hijos jóvenes, porque ya tengo bisnietas a estas alturas de la vida. No solo soy abuelo, soy bisabuelo. Entonces, aún con fuerza, si me toca ir en mayo a chocholear mis bisnietas y a pasar un tiempito con ellas. Y lo bueno de los nietos y los bisnietos es que uno se los entrega a la mamá cuando se ponen canzones. Uno los quiere mucho, pero cuando dice, aquí está su bebé y todas esas cosas. Entonces, van a hablar con un hombre de 51 años de casado, de matrimonio, un hombre que tuvo un noviazgo muy corto, si se puede llamar eso noviazgo, y que tuvo sus hijos muy temprano en la vida. A los 27, 28 años yo ya era padre de familia. Entonces, y ahorita no les digo cuántos tengo, pero ya soy bisabuelo. Entonces, vamos a tener una especie de exposición de la palabra como motivación a nuestro ingreso al estudio bíblico. Y después, si tenemos fuerzas, vamos a analizar un documento que debe estar en sus carpetas. Y después de eso, cena y nos vamos. Vamos a tratar de hacerlo breve, pero el problema es que una vez que empiezo a hablar, difícilmente paro. Bien. Después de 51 años de casado, todavía no tengo cómo definir el matrimonio. No. Tengo problemas para decir, bueno, ¿qué es el matrimonio? Y por qué se casa uno, y por qué uno tiene una etapa en la vida en que quiere encontrar con quién pasar la vida, ¿no? Y pues también traigo a la memoria los momentos mágicos de la edad en que uno está en esa búsqueda y de pronto cuando encuentra. Yo viví en Cali mucho tiempo porque yo fui aspirante al sacerdocio católico como capuchino franciscano y viví en Villa Colombia, en la parroquia de San Pío X, por mucho tiempo. Y como soy sevillano, pues tengo mucha familia en Cali y tengo mucho de bayuno, aunque tengo barriga de paisa. Entonces, estando allá en Villa Colombia, yo me acuerdo que había una emisora que se llamaba Radio 1. Yo no sé si existe todavía. Sí, en esa época eran puras baladas y pura música romántica y uno no le quitaba la oreja a eso, y sobre todo yo que ya estaba como muy enamorado, no dejaba la emisorita para nada en ninguna parte. Y a raíz de eso fue lo que usó Dios para sacarme del seminario y no permitir que hoy fuera de pronto un sacerdote, quién sabe, o ya estuviera muerto, no sé, pero eso fue lo que usó Dios, un romance para sacarme del seminario y evitar que yo me ordenara como sacerdote. Pero pasé 7 años de mi vida en ese asunto. Bien, vamos a lo importante. Tengamos una palabra de oración antes de empezar. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude, que tú nos bendigas con palabra, con enseñanza, que podamos, oh Dios, gozarnos pensando en los asuntos tuyos, los asuntos del reino, y que con relación al tema que nos reúne, Señor, también tengamos ojos celestiales, ojos espirituales, ojos del alma para mirar, ver, pensar, meditar y reflexionar en tus asuntos. Ayúdanos, glorifícate, exalta a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
cuando uno habla del matrimonio, tiene ciertos versículos de la Biblia que son obligados, ¿no? Y los menciona uno, pero rápidamente les quiero decir que cuando usted se pone a leer la Biblia y abre la Biblia en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, yo no sé si ha pensado algunas veces que muchos eruditos dicen que primero fue escrito el capítulo 2 y después el 1. O sea, es más antiguo el capítulo 2 de Génesis que el 1. Por eso en el 1 no se habla nada de Adán y Eva, no se habla nada de cómo fue que Dios los comisionó, cómo Dios les mostró lo que quería con ellos, etcétera, etcétera. Es más detallista en eso el capítulo 2 del Génesis que el 1. En el capítulo 1 del Génesis todo fue bueno, Dios miraba lo que había hecho y todo era bueno, tanto que termina diciendo en el último versículo, vio Dios que todo era enteramente bueno. Pero llega al capítulo 2 y llegamos al versículo 18 y dice, pero Dios vio que algo no era bueno. ¿Y qué era lo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Y claro, la mujer. Yo creo que está hablando de los dos, no solamente del hombre, está hablando de los dos. No es bueno que ni ella ni él estén solos. Porque, ¿cómo llamó Dios a la mujer cuando la creó? ¿Cómo la llamó? Eso fue Adán. Eso no fue Dios. La llamó Adán. Se ve que ha estudiado con nosotros aquí. La llamó Adán, en capítulo 5. Dice, cuando los creó, lo llamó Adán. Y Adán quiere decir humanidad. O sea, tuvieron el mismo nombre. Varona y después Eva, eso es Adán que está poniéndole esos nombres. Entonces, no es bueno que estemos solos, si no fuimos creados para estar solos. Si ustedes notan el lenguaje de la Biblia, el lenguaje del pacto, es todo rebaño, pueblo, nación, labranza, todo es grupos, es cosas plurales, comunidades en todas partes. No fuimos creados para vivir solos. Hay del solo, dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Estamos llamados a ser miembros de una comunidad especial. Si ustedes recuerdan, 1 de Pedro, capítulo 2:9, dice que nosotros somos un linaje escogido, una descendencia escogida. Dice que somos un real sacerdocio, dice que somos una nación santa, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Siempre habla de comunidad. El Dios del pacto es un Dios de comunidad. Ahora, ser una persona sola no es lo mismo que una persona soltera. Eso, solo y soltero no son sinónimos. Pueden existir muchos casados que viven solos. ¿Sí? Y puede haber mucha gente que vive con mucha gente, pero vive sola. Entonces, esos no son sinónimos. Dios nos creó para vivir en comunidad, es decir, para que compartamos nuestra vida con otras personas. Es más, Dios nunca ha estado solo. Desde la eternidad se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su comunión ha sido perfecta siempre y suficiente. Él no nos necesitaba ni nos necesita. Él era feliz en sí mismo. Pero en su eterna economía quiso compartir su gloria, su felicidad. No cederla, compartirla, que es diferente. Primera de Juan, por favor, si quieren seguir la Biblia conmigo, en el capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Es interesante que dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Y pone el estándar, ¿no? Ustedes se deben amar unos a otros como yo los he amado. Así deben amarse, así debemos amarnos, como Él nos amó.
Ahora, ¿quién alcanza ese estándar? ¿Quién puede amar a otra persona como Cristo amó? Pero es la ley. Aquí está diciendo Dios, un mandamiento nuevo os doy, mandamientos, y el mandamiento es ley. Es algo que no es opcional, es algo que tenemos que cumplir. Y si van más adelantico al capítulo 15, en el versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pareciera que el propósito de Dios al crearnos como comunidad y como grupo es el amor. Es que nos amemos. De una u otra manera, nosotros debemos amarnos. Nosotros no estamos solos. Así estemos solteros, no estamos solos. Pertenecemos a algo, pertenecemos a alguien. Y la ley de esa pertenencia es el amor. Si ustedes van ahí mismo al versículo 17, otra vez insiste el Señor y dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Mandato. Y ese mandato no es solamente para los casados, ese mandato no es solamente para los solteros, ese mandato es para todos los seguidores de Dios, todos los que creen en Él. Dice, os mando que os améis unos a otros. El distintivo nuestro debe ser el amor. Por favor, miren 1 Tesalonicenses 4:9. Ya aquí vamos a leer algo en las Sagradas Escrituras mucho más concreto, mucho más puntual, mucho más particular, y se refiere a la vida en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y para rematar este enfoque de la relación comunitaria, pues miren Efesios 5:25, famoso en todas las ceremonias matrimoniales y en todas las predicaciones sobre matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Efesios 5:25. Yo no sé, muchachas, si ustedes en alguna parte de sus mentes, sus corazones, sus almas, en alguna parte de sus momentos, cuando están pensando, uy, qué bueno sería que me resultara un buen marido, un buen esposo, que yo me le pudiera apuntar a un hombre valioso. Yo no sé si ustedes están pensando en sus estándares, en sus valores, decir un hombre muy parecido a Cristo, un hombre que actúe muy parecido a como actúa Cristo. En otras palabras, están diciendo un hombre que sea capaz de dar su vida por mí. Yo no sé si ustedes lo habrán pensado. Como los hombres que están buscando mujer, dice, ay Señor, ¿por qué no me das una mujer tan sumisa como la iglesia lo es a ti? ¿Cómo quisiera, Señor, una iglesia, una esposa que se rinde como tu iglesia? Yo no sé si lo habrán pensado. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque es que uno sobre el matrimonio piensa 50,000 cosas. Incluso comenta muchas cosas. Y los que nos casamos y llevamos 50 años de casados, sabemos que hemos cometido error tras error en esa relación. Y que muchas veces no nos parecemos a Cristo en nada. Y yo me imagino que si yo le pregunto a las señoras casadas aquí que están aquí en la reunión por alguna razón, ellas también van a confesar que se equivocaron durante todo el tiempo y que cometieron errores por todas partes y que en nada se parecieron a una iglesia sumisa. Es más, la iglesia que nosotros vivimos hoy en día, yo no sé qué tan sumisa sea a veces, ¿no?
Pero la verdadera iglesia, la iglesia invisible, la iglesia que solo Dios puede ver, sí es sumisa. La que nosotros podemos ver, la iglesia visible, quizás no, porque encontramos mucha rebeldía, mucha rebelión, mucha cosa, pero la iglesia invisible realmente sí es sumisa. Está sometida al señorío de Cristo. Entonces, ¿qué valores, qué estándares, qué es lo que nosotros le pedimos a Dios en oración cuando estamos en la búsqueda de una pareja para nuestras vidas? Ahora, tampoco sé si realmente lo piden en oración. El domingo, el sermón va a ir alrededor de cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac. Yo no sé ustedes qué piensan de esa acción y esa actitud. Vaya, búsqueme de una mujer, porque yo no quiero que mi hijo se enrole con fulana, ni con sultana, ni con esto, ni con otro. Vaya y me la busque y me la trae. Y el siervo tan fiel va y cumple esa misión, prendido también de la mano de Dios y va buscando la dirección de Dios. Y cuando le llega la muchacha que nunca había visto en su vida, yo no sé si Isaac estaba ansioso allá esperándola, dijo, ¿qué tal que salga para ti torcida? O de pronto con los ojos torcidos. Uno, quién sabe cuántas cosas imaginó Isaac. Pero ¿qué dice la historia bíblica? Que cuando la vio, ¡pah!, se enamoró. Yo no sé qué fenómeno hay ahí o cómo interpretan ustedes esa historia, pero yo me pongo a pensar, bueno, uno siempre está pensando, no, tiene que haber química, no, tiene que haber atracción, tiene que haber como una identidad, como un gustico, como una cosita, que las mariposas, no, pobre Isaac, ¿cuáles mariposas? Y a la muchacha menos. Sin embargo, el proceso fue hecho todo bajo la estricta dirección de Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscar mujer, los hombres, yo creo que todo está en nuestra mente menos la estricta dirección de Dios. Y yo no sé las muchachas cómo harán. Muchas en mi experiencia pastoral han llegado pastores inconversos, pero yo sé que se convierte. Yo le voy a dar testimonio para que él entre. Él va a venir a la iglesia. Y saben, la mayoría de esos que han venido a la iglesia y se han bautizado después de casados, adiós. Y empezó el asunto. Estricta dirección de Dios. La relación llega a ser tan íntima que la Biblia nos lleva a la necesidad de entender que somos carne de su carne, hueso de su hueso, una sola carne, miembros de un cuerpo, miembros los unos de los otros, parte de la misma familia, hijos del mismo Padre, practicantes de una misma fe, de un mismo bautismo, de un mismo espíritu, un mismo y un mismo y un mismo y un mismo y un mismo. Y hoy en día estamos presionados por todos los lados. Y expresiones tan comunes y tan sencillas e inocentes como dice, mi espacio. Respete mi espacio. Sí, estamos casados, pero usted allá y yo aquí. Ahora, como yo viví en Cali mucho tiempo, ¿no? Y yo sé que allá en la época en que yo viví, yo no sé ahora, pues eso hace muchos años, ¿no? Entonces era, mijita, usted paga el arriendo, yo pago el colegio. Mijita, usted paga la gasolina, yo pago el aceite. Mijita, usted paga esto, yo pago. Y entonces se dividían el presupuesto y cada uno manejaba su platica y eran como dos cosas distintas. Eso hablar de una olla en común, eso era una cosa terrible. Entonces uno le pregunta, ¿cuál espacio? ¿Cuál arriendo y cuál pensión? ¿Cuál mercado y cuál servicios? ¿No dice el Señor que somos una sola?
pero una sola con bolsillos separados. La billetera no. Y así otras cosas. Y así otras cosas. Entonces, pero miren que la Biblia habla solo de una sola cosa, una sola, uno. Unidad perfecta. Participación total. Vamos a Ezequiel, y tengo interés en que si me acompañen en esta cita. Vamos a Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 37. Y pongan los ojos en el versículo 15. Pongan los ojos en el versículo 15. Ezequiel 37, versículo 15. Aquí solemos dar en Villavicencio 30 segundos para encontrar el libro. ¿Es muy poquito? 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ya? Ok, muy bien. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué es lo que dice el 17? Ayúdenme, por favor. Júntalos. La unicidad de Dios. Dios es uno en la diversidad y quiere que así funcione todo. Parece que en la mente de Dios sin unidad no hay nada que funcione. En la oración sacerdotal, en San Juan 17, versículo 11, el Señor está orando por sus discípulos antes de ir a Getsemaní. Juan 17, 11. Los que encontraron ya, ayúdenme, por favor. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, ¿qué cosa? Guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Cuando nosotros estamos orando y Señor, guárdalo, o Señor, guarda a mi mamá. Entonces yo estoy pensando es, guárdala, que no la roben, que no la atraquen, que no se caiga, que no se enferme, que no se muera, bueno, guárdala quiere decir, favorécela de toda cosa que le pueda ocurrir. Aquí el Señor está diciendo, guárdalos en tu nombre, pero ¿en qué consiste que los guardes, Padre? Guárdalos de que no sean esparcidos, diversos. Guárdalos para que sean uno. Y me impresiona mucho que dice, así como nosotros. Así como nosotros. Cuando ustedes están pensando en unirse a otra persona, o ven la necesidad, o consideran, o contemplan, o de pronto ven que eso es lo que debe terminar su vida, ustedes piensan de vez en cuando que la unidad en el matrimonio, en la relación íntima como una persona, tiene que ser como la unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿O estoy hablando cosas exageradas? Estoy yéndome a extremos inconcebibles. Pero eso es lo que yo estoy leyendo ahí. La voluntad de Dios, donde Dios quiere que yo llegue, es que sea semejante a la Trinidad en unidad. Hablando como cuerpo. Y ese cuerpo es la esposa ¿de quién? De Cristo. Y esa relación de Cristo con su iglesia debe ser, o mi relación con mi esposa debe ser parecida a esa relación que Cristo tiene con su iglesia. Ahí mismo en el 17, el versículo 22. Miren, ya estamos hablando de otra dimensión. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. La unidad perfecta. Incluso el estado matrimonial y nuestra íntima relación con Cristo
tiene en su base un fundamento poco estudiado por nosotros. ¿Saben cuál es? La amistad. Ser amigos. La Biblia no habla de noviazgos. Búsquenle donde quiera y la Biblia no habla de que tengan novio. Estoy hablando de novio en el sentido tradicional, ¿no? De los viejitos, ¿no? Cuando el muchacho y la muchacha hablaban por una ventana, ¿no? Con la pared en el medio. Eso eran novios. Estaban conversando a ver qué pasaba. Hoy como le dicen a uno, ella es mi novia y tres muchachitos ahí alrededor. Y ella es mi novia y tres muchachitos. Entonces hoy no se sabe qué es noviazgo. La Biblia no habla de noviazgos. La Biblia habla de matrimonio, pero no habla de noviazgos. Entonces, yo no sé si voy a ser muy atrevido. Dice, mire, si usted no aprende a ser amigo o amiga, y si usted no sabe cómo manejar una amistad, y si usted no sabe cultivar una verdadera amistad y llevarla como la Biblia dice que debe ser un amigo, usted no está listo para casarse. Ni se case porque va a fracasar. La primera cosa que usted en su vida debe aprender es a ser amigo o amiga. Una vez que haya hecho ese entrenamiento, entonces piensa en casarse. En Santiago 2:23 dice el apóstol, dice que el autor de la carta dice que Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a él. Amigo de Dios. O sea, dentro de la economía divina, esta palabrita amigo tiene un valor altísimo. Nosotros la usamos ordinariamente muy a la ligera, pero esto delante de Dios tiene un valor muy alto. Amigo. Amigo de Dios porque le creyó. Y en San Juan 15:15 el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, dice, yo no les voy a decir más siervos. De ahora en adelante ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque un amo no le dice al siervo todo lo que tiene en su vida. Yo no tengo secretos con ustedes. Si no tengo secretos con ustedes son mis amigos. Y comienza a tratar a los discípulos como amigos. Y esa es la reflexión que traigo para hoy como abrebocas a todo lo que vamos a hablar durante estos 2 días. Entonces, usted tiene que aprender, y yo también, a ser la clase de amigo que tú quisieras tener. En otras palabras, usted tiene que llegar a ser amigo o amiga de otras personas en la misma forma como usted quisiera que sus amigos lo trataran a usted. Ustedes se acuerdan de algo que hay en la Biblia que se llama y dice la regla de oro. Está en Mateo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Trate a los demás como usted quiere que la traten. Trate a los demás como usted quiere que lo traten. Y de paso, no se olvide que la ley de la compensación existe. La ley de la retribución es bíblica. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted siembra traiciones, cosecha traiciones. Téngalo por seguro. Un ejemplo en la Biblia es la vida de Jacob, el avispao, el que le quitó a su hermano la primogenitura por un plato de frijoles, de lentejas, perdón. Y después el tío lo explota y lo roba durante más de 20 años. El ladrón estafado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Perdón hay. En Cristo hay perdón para cualquier pecado. Pero las consecuencias ahí quedan.
De manera que usted debe tratar a los demás en la forma como usted espera que lo traten a usted. Porque la ley de la retribución existe. Y hay un dicho entre nosotros los colombianos que dice, el que siembra vientos cosecha ¿qué? Tempestades. Yo se lo voy a acomodar en otra forma. Lo que usted siembra en su noviazgo, lo va a cosechar en su matrimonio. En la búsqueda. Entonces, miren Proverbios 18:24. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse como amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. A veces es mejor acudir a un verdadero amigo que ir donde un hermano de carne a pedirle ayuda, porque por lo regular el verdadero amigo responde. Ahora, si mi hermano es un amigo mío también y tiene mucho amor por mí, pues, pero familias unidas de esa naturaleza ya casi no hay. La regla de oro del evangelio, no la olviden. Si va a ser amigo, sea amigo. Actúe con ellos como quisiera que ellos actúen con usted. Y otra cosa que daña mucho la amistad son los chismes. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Díganme que eso no es la verdad. Cuando ustedes consideran que una persona es chismosa, ¿qué hacen ustedes? ¿Le alimentan los chismes? No tiene que ser que usted también es chismosa, pero si usted no es chismosa, usted dice, uy, no, téngale miedo a la lengua de fulana, porque... Y más bien de lejitos, ¿no es cierto? Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando se traiciona la confianza, la amistad sufre daño. Y a veces ese daño es irreparable. Es muy fácil defraudar a una persona. Y uno de los dolores más grandes de mis pecados en mi vida ha sido cuando he visto en los ojos de mi amigo, de mi hermano, que yo lo defraudé. Yo he pasado por esas. Y eso es muy triste. Ahora también pasé por el haber defraudado y haber traicionado a mi esposa. Era inconverso. A raíz de eso el Señor me encontró, pero es terrible uno tenerle que ver a los ojos a la persona que le está diciendo con la mirada, me defraudaste. Romper la amistad es muy fácil, quebrarla es muy fácil. Ahora, recuperarla es lo difícil. Restablecerla. Así que mucho cuidado con la lengua. Ustedes saben todo lo que dice Santiago de la lengua, ¿no? Dice que enciende la rueda de la creación y dice que es un instrumento del diablo, del infierno. Así que cuidado. No dañe sus amistades por lo que usted comenta o dice. No sea un correveidile. Yo no sé si en el valle ese dicho, no, pero corre, ve y dile, ¿no? Corre, ve y dile. Ojo con eso. Entre otras cosas, eso es contra lo que dice la Biblia. Esto no ayuda a fortalecer amistades. Esto crea discordias. Esto no fomenta unidad. Esto destruye cualquier relación. Somos invitados a dar la misma gracia que hemos recibido de Cristo y que seguimos recibiendo cada día. El Señor nos perdona todos los días una cantidad de pecados que ni podemos imaginar. Resolvamos los conflictos como Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra con relación a los conflictos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, oigan bien lo que dice el versículo. El versículo no está diciendo que es el que ofende el que tiene la obligación de ir o de venir. No, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y dile. Ve y dile, me ofendiste. Arreglemos esto.
Esa es la manera como nosotros tenemos que arreglar los problemas. No que me voy a la otra cuadra y entonces busco otros dos o tres amigos y mira lo que me hizo fulano. Mira el tal pastor Leonel lo que es. Eso es ser correveidile, eso es ser chismoso, eso es no saber arreglar los conflictos como Dios dice que se arreglen. Y cuando usted traslade eso al matrimonio, va a ser una tragedia. Acuerden que estoy hablando de amistad, pero para solteros, porque a veces pensamos que ser soltero es ser solitarios, ¿no? El soltero tiene una magnífica oportunidad de aprender a ser amigos y de saber mantener la amistad. Y eso le va a dar el entrenamiento para que sea un buen casado o casada. La gracia, estamos hablando de la gracia, ¿no es cierto? Proverbios 17:9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Yo no sé si entre ustedes jóvenes todavía se usa esa palabra que usábamos en la escuela nosotros hace muchos años. No sea sapo. ¿No? ¿Todavía? Y suena como duro, ¿no? Cuando a uno le dicen sapo le están diciendo muchas cosas. Entonces, eso es faltar la gracia, faltar de tratar a los demás con gracia. Y estoy hablando con la gracia de Dios, con esa gracia que perdona, con esa gracia que es generosa, con esa gracia que restablece, que restaura, que abraza, pero con sinceridad. Recuerden que el mandamiento para nosotros es que el amor nuestro no puede ser ¿qué? Fingido. Es muy fácil fingir amor, pero el amor nuestro no puede ser fingido. Y una cosa muy dañina en cualquier relación de pareja es que finjan amor. Entrénese como soltero y comience a ser auténtico. Manifieste sus sentimientos y sus emociones como son, no como a usted le gustaría que el otro las reciba. Cuando somos novios, compramos las mejores lociones, camisitas buenas, no nos presentamos a la cita mal aplanchados. Ahí sí nos bañamos. ¿Por qué? Porque queremos mostrar una figura que de pronto no tenemos. Pero el tema que nosotros estamos tratando dice, tratemos a los demás con gracia. No olvide que usted también es pecador o es pecadora. No olvidemos que también somos limitados. No sabemos todo. No puedes manejar todo. No comprendes todo. Ante las fallas de otros hay que mostrar gracia. La teología del perdón es muy sencilla. Del perdón nuestro, ¿no? Cuando usted le dice a una hermana o a un hermano o a otra persona, dice, yo lo perdono. Lo que le está diciendo es, yo me voy a olvidar del asunto, yo no voy a tomar cartas en el asunto, estoy remitiendo esto a Dios, que sí sabe todo y que juzga rectamente. Cuando uno perdona a otra persona una ofensa, uno lo está poniendo en cierto problema, porque lo pone en las manos de ¿quién? De Dios, que Él sí sabe cómo juzgar. Porque si yo tomo la justicia en mis manos, se llama venganza. Y eso no es correcto. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muestra gracia. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. No olvides que también eres pecador. Otra cosa que hay que aprender a hacer en la amistad es ser leales. Ahora estoy hablando de cosas que nosotros manejamos casi todos los días y que lo tomamos como muy por encima y no profundizamos mucho. ¿Qué dice Proverbios 17:17? Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo.
y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay otro dicho entre nosotros que dice, ¿usted quiere conocer a sus amigos? Espere que usted esté en problemas. Ahí va a conocer a sus amigos. El amigo ama en todo tiempo. Cuando se hacen los votos nupciales, casi siempre dicen, yo voy a ser tu compañero en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en un poco de cosas. Y eso es verdad. Debe ser, ¿no? Pero yo he experimentado personas que han abandonado al cónyuge al primer asomo de enfermedad. A una señora aquí en Villavicencio le diagnosticaron cáncer. A los 8 días el marido estaba lejos, no sabía dónde estaba. No quiso luchar con eso. Pero hay otras circunstancias, ¿no? Porque siempre creemos o tenemos el presupuesto o el supuesto que en el matrimonio todo es felicidad, todo es color de rosa, que allá no hay problemas, que yo me caso es para ser feliz. Mire, a mí un día casi me excomulgan porque yo dije en este púlpito, ¿sabe para qué se casa usted? Usted se casa para sufrir. Y casi me matan porque dije eso. No se me olvide que están hablando con un hombre de 51 años de casado. Ahora no estoy hablando por lo que yo he sufrido, sino por lo que ha sufrido mi mujer. Y por eso yo sé que me ama. Porque todavía me aguanta, todavía me soporta, todavía me sirve, todavía me acompaña, todavía comparte conmigo los sinsabores y los sabores. Esto del matrimonio, mis queridos solteros, algunos de ustedes que son divorciados y otros viudos, saben que eso no es fácil. Y necesitamos aprender muchas cosas con la gracia de Dios antes de dar ese paso. Yo no sé por qué nosotros, el bebé aprende a caminar, ¿no es cierto? Y antes de soltarlo, el papá, la mamá se pone ahí, el papá se pone aquí y ya se mueve, se viene corriendo y se prende, ¿no es cierto? Nosotros somos al contrario. Nosotros primero caminamos y después nos caemos. Después nos agarran. Bueno, ser leales en todo tiempo ama el amigo. Se están dando cuenta que el practicar una buena amistad, el tener buenas amistades, el aprender a ser amigos, sí en realidad es un entrenamiento para el matrimonio. Saben que a mí no me gusta esa palabrita que usamos mucho entre nosotros los evangélicos, hermano. Hermana, buenas tardes, ¿cómo está? Hermana, hermano. ¿Qué significa esa palabreja para mí? ¿En verdad es mi hermana? ¿O yo soy hermano tuyo? Con todas las implicaciones que eso tiene. A veces no sé ni ser amigo. ¿Cómo es posible que soy tu hermano? A veces no sé lo que es ser hermano, lo que es ser amigo. ¿Cómo voy a ser esposo? ¿O cómo voy a ser esposa? Hay un muy bonito ejemplo en la Biblia de lealtad, ¿no? Dos amigos que daban la vida el uno por el otro. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De David y quién? Y Natán. ¿Sí? ¿David y quién? Bueno, este muchacho, hijo del rey Saúl, era el heredero al trono. Pero él se dio cuenta que su papá era injusto con su amigo. ¿Y por quién tomó partido el muchacho? Por el amigo. ¿Y qué fue lo que el papá le dijo muerto de la ira? Le dijo, olvídate del trono. Tú no eres mi hijo. Preferiste a ese sinvergüenza de David. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 al 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde,
¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. ¿Y David se lo llevó? ¿Jonatán se lo llevó? ¿No? Qué pena, papá, haga lo que quiera, pero yo a mi amigo no le entrego. Jonatán hizo eso porque la lealtad reconoce que existen cosas más importantes que la posición, la riqueza, el título o la conveniencia. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Otra vez el mismo tema en el libro de Proverbios. En la versión nueva internacional dice, así hay amigos más fieles que un hermano. Por otro lado, recordemos que podemos ser fieles porque la fidelidad es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros. Aunque nuestra lealtad no sea perfecta, y no lo es, no es como la lealtad de Cristo, porque Él fue leal en nuestro lugar. Él nos reemplazó con fidelidad. Ahora podemos pedirle que haga de nosotros amigos leales y amigos fieles. Ahora, la relación de amistad hay que cuidarla, ¿no? Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Un alcázar es una ciudad fortificada, amurallada. Quiero proponerles algo. Busquen invertir en sus amigos cada semana, aunque sea unos pocos minutos, pero sean intencionales. Un tinto, un cafecito, un refresco, una vuelta al parque. La amistad hay que cultivarla. Nosotros nos estamos volviendo sumamente antisociales. Yo sé que los de Cali vinieron en avión esta mañana. Claro que de Cali a Bogotá, mientras sube y baja, ¿no? Como dice aquí a Bogotá también. Más se demora el avión remontando la cordillera que ya están en Bogotá. Pero los que hemos viajado y los que han viajado lejos, usted espera o llega al lado de la persona que va a viajar con usted 3 horas, 4 horas, ¿y qué hace la persona que está ahí? Ya tiene los audífonos, se puso el gorro, la bufanda y las manos, y está diciendo, no me hable, no me diga nada. Los que hemos tenido la experiencia de vivir en apartamentos, no se conocemos con el del frente y con el del lado, cada uno sale y entra corriendo. Eso me ha pasado a mí, no sé ustedes. Y eso pasa aquí en Villavo, yo no sé en Cali cómo era, pero vecinos perfectamente desconocidos. Allá hemos llegado. No hay relación de ninguna clase y no cuidamos ese tipo de relación. Ahora, para cultivar la amistad, usted también debe saber escuchar consejos. Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Sí? ¿Está claro? En Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza. Nico, ¿dónde está Nico? Se me apagó el reloj. No sé a qué hora voy a terminar. Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo.
mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. Ahora, cuide sus consejeros y escoja sus consejeros. Esto lo está diciendo aquí con relación a la amistad, a una amistad sincera, genuina, una amistad guiada por el amor de Dios, por la gracia de Dios, entre cristianos, porque el Salmo 1 es muy claro en decirte cuáles son las características de un incrédulo. Las características de un incrédulo son, dice, el que recibe consejo de malos, el que anda en camino de pecadores y el que se sienta en silla de escarnecedores. Es decir, el que se acostumbra a vivir con los malos. Lo que está diciendo el Salmo 1 en el versículo 1 dice, un creyente jamás escucha un consejo de un malo. Ahora estoy hablando de un malo incrédulo, por buena persona que sea. Estoy hablando en el término de la Biblia, no porque yo quiera juzgar a quienes son buenos y quienes son malos. Pero si usted está bien relacionado, si usted tiene amigos cristianos maduros, reciba el consejo. Reciba el consejo. Ahora, hay una costumbre nueva. Y la nueva costumbre es que usted no pide consejo ya. ¿Por qué? Porque usted sabe que si pide consejo a un hombre o a una mujer madura en la fe, le va a decir lo que usted no quiere oír. Entonces es mejor no pedir consejo. Que cuando estalle la bomba se den cuenta. Antes no. Después vemos cómo arreglamos eso. Pero si usted es amigo y está cultivando la amistad y sabe lo que es ser amigo, usted recibe consejo. En Colombia, eso no es bíblico. En Colombia decimos, el que no recibe consejo nunca llega a viejo. Los buenos amigos se aconsejan mutuamente. Con buenos consejos, no con malos consejos. Como creyentes debemos saber dónde buscar el consejo. Cuando la Biblia en Corintios habla del yugo desigual, incluye también a los consejeros. Si usted se va a pedirle consejo al más sinvergüenza de todos los sinvergüenzas habidos y por haber, pues usted está en yugo desigual. Usted está buscando consejo dentro de los malos. Usted lo que quiere es que le digan lo que usted quiere oír. Entonces tenga en cuenta eso, consejeros, porque también las amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Y el que anda entre la miel, algo se le pega. Cuando usted está favoreciendo una amistad o cuando usted está practicando una buena amistad, ya voy a acabar. Proverbios 27:17, usted tiene que ser intencional en eso. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la versión, en otra versión de la Biblia dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Como el hierro se afila con hierro, así el esposo se afila con la esposa. Ay, cuando mi esposa me critica o me dice, me hace caer en cuenta de ciertos errores, dice, mire, no hay cuña que peor apriete que la del propio palo. Pero tengo que reconocer que hay sabiduría en ella y que es el instrumento de Dios para aterrizarme, porque yo soy el soñador en la casa. Ella es la que tiene los pies sobre la tierra, yo no. Y ambos somos necesarios, pero necesitamos ambos catalizadores. Entonces,
Hierro con hierro se aguza. Necesitamos amigos reales, amigos que sean honestos, íntegros, que nos digan la verdad en la cara sin temor. La amistad solo crece con el tiempo y con el roce, mientras se comparten buenas y malas experiencias. Y eso va a ser su vida de matrimonio, buenas y malas experiencias. Y si no aprende a manejarlos a nivel de amistad, no aprenderá a manejarlos a nivel de pareja. En esta época de tanta tecnología, yo creo que no hay uno aquí que no tenga teléfono en este momento y cerquita ahí de la Biblia cuando le suene, ¿no? Entonces, en esta época de tanta tecnología, tenemos amigos virtuales hasta en la Cochinchina. Sin embargo, la amistad cara a cara sigue siendo necesaria. Pues es muy difícil tener a nivel virtual el mismo tipo de relación que logramos de manera presencial. Si ustedes han estado al tanto de la obra en Cali o de donde vienen, aquí en Villavicencio, Rocío del Hermón, si ustedes han tenido, han estado metidos en la obra, muy metidos, se dan cuenta que la iglesia es otra después de pandemia. Nosotros nos estamos apenas recuperando y nos sacudió duro. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a la virtualidad. Ya hoy la gente dice, pastor, ¿y por qué no mandan el enlace? Cuando dice, ¿por qué no manda el enlace? Es porque, ay, yo quiero dormir un poco más, ver el culto en la cama, en pijama, tomándome un chocolatico caliente. Eso no es culto. Eso no es adoración, eso no es comunión de los santos, como también la relación y la amistad virtual tampoco es amistad. ¿Cuántos engaños y cuánta manipulación hay en las redes sociales hoy en día? Pero ¿cuántos de ustedes le creen a pie juntilla a la amistad virtual? Como solteros necesitamos aprender o necesitan aprender a ser amigos, como lo enseña Dios. Nosotros como solteros, ustedes como solteros, tienen que aprender a consolar, a animar, a exhortar, a llorar con los que lloran, a alegrarse con los que se alegran, a sentir dolor con los que sufren. Porque eso va a ser su matrimonio. Exactamente eso. Compartir momentos mágicos y momentos oscuros. Una llamada telefónica. Claro, tampoco se vuelva narcisista, ¿no? Yo quiero que a toda hora me llames. Me llames por la mañana, mediodía, por la tarde. Pero llámame. No, una llamadita telefónica, discreta de vez en cuando, un mensaje de texto, un correo electrónico, una cita para ir a tomar café, no cerveza, café. Con la mirada puesta en Jesús. Con la mirada puesta en Jesús. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, bueno, ya les dije eso. Los llamaré amigos. Solo así, aprendiendo sobre la amistad según el plan, propósito y mandato de Dios, podremos encontrar un buen compañero, una buena compañera para toda nuestra vida en un matrimonio bendecido delante de Dios. Pero como comencé esta charla, si no aprendes a ser amigo, no te cases. Si no aprendes a ser amiga, no te cases. El que es amigo, como lo dice Dios, será un buen esposo. La que es buena amiga, según la Biblia,
será una muy buena esposa. Muchachos solteros, comiencen a mirar cómo se relacionan las solteras que tienen en la mira. Señoritas solteras, comiencen a mirar cómo se relacionan los solteros que ustedes tienen en la mira. Y mi mamá, que era una campesina sencillísima, muy católica, me decía: hijo, cuando vaya a conseguir mujer, mire cómo trata a su mamá. El buen hijo siempre será un buen esposo. La buena hija siempre será una buena esposa. Y yo seguí la regla, yo le oí. Yo les conté que quise ser cura, ¿no? Esa misma mamá sencilla que me dio ese consejo, cuando yo le dije que me iba para el seminario, me dijo: hijo, ¿usted no sabe que los infiernos están empedrados con cabeza de curas? ¿Usted no sabe que los infiernos están empedrados con cabeza de curas? ¿Se quiere ir al seminario? Bueno, cuidado. Ella misma, esa sabiduría tenía, ella misma fue la que me dijo: mire cómo trata a su mamá. Porque un buen hijo será un buen esposo, una buena hija será una buena esposa. Y yo les estoy diciendo esta noche, esta tarde, un buen amigo será un buen esposo, una buena amiga será una buena esposa. Si no sabe relacionarse, si no sabe mantener amistades, si no es leal, si no es auténtico con sus amistades, no lo será como esposo, ni como esposa. Ese es el abrebocas de este gran congreso de solteros. Ahora ustedes tienen ahí un documento. Nicolás, ahí hay break, ahí es, ¿dónde está mi coordinador aquí? De esta charla. Entonces tenemos media horita para mirar el documento, ¿ok? Deben tener un documento ahí en su folder que dice: ¿por qué la soltería no es lo mismo que soledad? ¿Sí o no? ¿Sí lo tienen? ¿Sí está ahí? Bien, la idea es esta. En cada mesa van a leer el artículo y faltando 5 minutos para terminar, yo les voy a pedir que me compartan lo que leyeron, lo que les impactó. Conversen entre ustedes lean rápidamente el documento y me comparten ahora muy brevemente lo que aprenden de cada documento. Y que el Señor los bendiga y que su palabra dé fruto en sus corazones. Amén. Bueno, creo que hasta donde llegaron. El resto les queda de tarea. Y antes de preguntarles sobre lo que leyeron y sobre lo que aprendieron esta tarde, quiero recomendarles este libro, Soltero por Ahora, ¿sí? De Marshall Segal. Se lo recomiendo, vale la módica suma de 52. Es una buena inversión. Yo sé que la situación está difícil y el peso está devaluado, pero es una buena inversión. No se vayan a ir sin un buen libro. Bueno, ¿y cómo les fue con la lectura? A ver,
hasta donde llegaron, si leyeron un párrafo, si leyeron dos. ¿Quién quiere tomar la iniciativa y darme un comentario? Un voluntario, una voluntaria. No todos a la vez porque no les puedo oír. A ver, por favor, dígame, cuénteme. Mucha atención, señores grupos, miren lo que nos va a compartir la hermana. Obviamente pues como hallar un propósito, propósito de Dios. Un mal concepto de la soltería nos lleva como a enfocarnos en nosotros mismos, separarnos de Cristo, a no descansar en Él y pues no a disfrutar de sus misericordias. Y no está pues fundamentada en Cristo. Ya. ¿Alcanzaron a leer todo el documento o una parte? ¿Todo el documento o una partecita del documento? ¿La primera parte? Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién tiene algún otro comentario? No sean tan tímidos. A ver, Sebas. Está muy lejos para allá, dale el micrófono. Ah, bueno, por aquí bien. Venga, Sebas, venga, pase aquí al frente. Venga, dele la palabra a Sebas, luego a ella. Bueno, esto es lo que me gustó porque parte del documento al final habla acerca de la experiencia de un hermano que consuela a otros por medio de su amistad. Yo por experiencia propia he podido gozar de esto siendo cristiano y es importante tenerlo en cuenta al momento de entender que a pesar de que no estamos casados con alguien y pensamos que no tenemos a quién recurrir, en Cristo y en los hermanos tenemos esta capacidad de, bueno, tengo un hermano que es capaz de verme con todos mis defectos y escuchar esas problemáticas o incluso gozar de mi buena situación actual, digámoslo así. Entonces, es interesante porque dice allí que él podía consolar a otros hermanos jóvenes, incluso, que yo creo que la mayoría acá, y los que no, pues igual. Y es el hecho de ser esa capacidad de ser ese amigo, de consolar, y también de ser ese amigo que es capaz de decirle a los otros, mire, estoy mal o estoy bien, y que a través de la palabra puede exhortar, ayudar, consolar o gozar de esa parte. Creo que esa parte de la amistad a veces como que puede que no la tengamos muy en cuenta o la dejamos a un lado. Muy bien. Bueno, nosotros nos centramos en la primera parte, en definir qué es la soltería y por qué no es lo mismo estar solo que soltero. Entendemos la soltería como un estado igual que estar casado, que estar viudo, que ser esclavo, que ser libre, es un estado. Y definíamos, Daniela nos decía algo muy interesante y es como yo puedo estar casado y experimentar soledad, porque como tal el estado de soltería es solo eso, un estado. Pero también es un estado en el que podemos experimentar la vinculación emocional, obviamente bajo algunos lineamientos de límites, de relaciones entre mismo sexo, porque la vinculación fuera o en sexos diferentes hablábamos como siempre es un riesgo. La vinculación emocional, la intimidad emocional siempre viene siendo un riesgo también. Pero sabemos que en medio de estar solteros, Dios provee obviamente la plenitud de su compañía, pero también a través de la familia en la fe y de la iglesia, providencialmente nos da la oportunidad de experimentar la vinculación, siendo amigos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. Daniela decía, yo puedo estar casada y puedo sentirme solo. Porque definitivamente una cosa es el estado en el que estamos y otra cosa es la insatisfacción que experimentamos respecto a nuestra vinculación con Dios o con el resto de las personas que nos rodean. Muy bien. ¿Usted es psicóloga? Sí. Con razón. Bueno.
¿Alguien más? Los varones han brillado hoy por... Ah, no, estuvo Sebastián aquí, ¿verdad? A ver, Tolima Grande. Bueno, yo en realidad tengo una pregunta. Una pregunta. El texto dice aquí, en la sección que dice la naturaleza de la verdadera amistad, dice, he visto más de un matrimonio encontrarse en dificultades porque la pareja ha buscado satisfacer sus necesidades de amistad e intimidad completamente en el otro y han procurado buenas amistades a lo largo de su matrimonio. Perdón, y no han procurado buenas amistades a lo largo de su matrimonio. No siempre es fácil formar amistades cercanas cuando estás establecido como familia, pero abrir la vida familiar hacia otros a tu alrededor es una disciplina vital. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan importante entonces que la pareja pueda abrir esa ventana al mundo y mostrarse tal como es? No sé si parte quizás de la preconcepción que yo tengo, pero por lo general las familias o los matrimonios tienden a ser un poco más cerrados y no se abren. Entonces, ¿por qué esa vitalidad? ¿Por qué es tan importante? Bueno, desafortunadamente el hombre es tan malo y nosotros somos tan malos que siempre pensamos mal de todo y siempre tenemos que como vivir prevenidos de lo que el otro me va a hacer a mí. Entonces yo no puedo tener una apertura, digo yo, no puedo tener una apertura tal que ponga en riesgo la integridad de mi relación y matrimonio y mi familia. Pero si comenzamos a mirarlo desde el punto de vista de Dios en la Biblia nos enseña a ser hospitalarios, a ser abiertos, que nuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Cómo vamos a hacer eso si nosotros vivimos encerrados? También se habla mucho en el matrimonio de que entran en monotonía. ¿Cómo no van a entrar en monotonía si el único ambiente que tienen es el de ellos dos? Y si solo miran hacia adentro, y si solo están ahí continuamente mirándose sus defectos y sus problemas y compadeciéndose o enojándose o bueno, como sea, pero ahí ellos en ese círculo cerrado. Yo creo que si nosotros comenzamos a mirar afuera, comenzamos a proyectarnos en el servicio a Dios desde la esencia misma de la pareja para servir a otros, eso cambia el panorama y nos saca de la rutina y nos da muchas más posibilidades de vivir en otra forma. Es lo mismo que una iglesia que solo piensa en sí misma y no mira afuera nunca, es una iglesia que se estanca y es una iglesia que no está cumpliendo con su labor. En ese sentido protejan la integridad de su matrimonio, no se expongan, pero deben tener el discernimiento de saber cómo pueden proyectarse hacia afuera, servir a otros, porque el matrimonio, como lo vamos a ver más tarde, fue hecho para que sirviéramos a Dios desde esa condición. No tan preguntones, por favor. No, yo creo que algo, pues a mí me impactó algo que usted decía ahorita, era con respecto a, creo que cuando hablamos de que el amor es sacrificial, ¿sí? Nosotros nos damos. Y creo que a nosotros, pues ese es nuestro pecado, a nosotros nos cuesta darnos a otros. No le miento que cuando dijo ahorita lo del tema de cómo yo soy capaz de llamarle hermano, si ni siquiera soy amigo, uno queda, yo en la cabeza estoy como que, uy, ¿qué es esto? Sí, o sea, como que no es, yo no, digamos que uno no alcanza a comprender las implicaciones que tiene pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque son implicaciones frente a la iglesia, o sea, es un compromiso con el cuerpo de Cristo. Y a veces realmente, pues yo creo que nosotros somos negligentes en la manera de cómo nos acercamos, aún, pues no me quiero acercar, simplemente es, y creo que cuando dijo lo de la palabra hermano, que aunque me parece muy preciosa, y ahorita decías, pero usted sabe las implicaciones que tiene decirle usted a una persona hermano. Sí, o sea, si no es, ni siquiera le conoces como amigo, le estás llamando hermano, y creo que ahorita nos sentamos aquí a revisar, porque, claro, eso no aplica solo para la persona con la que yo me quiero casar, eso aplica para toda la iglesia, sí, aplica para toda la iglesia, y realmente yo debo vincularme intencionalmente, porque le decía ahorita a los hermanos, y creo que concordamos, yo no quiero hacerlo. O sea, yo no quiero vincularme, o sea, yo no quiero hacer eso porque es que yo
Sí, tengo o sea, encuentro esta ley que está en mi carne, sí, que es mi pecado y que dice, pero estás más fresco aquí, puedes estar aquí tranquilo. ¿Para qué te vas a vincular con Daniela? ¿Para qué con Exacto. Camilo? Sí, o sea, ¿para qué lo haces? Estás bien aquí, quédate quieto, Sí. no hagas eso. Pero no, porque la Biblia me enseña lo contrario, es vincularme, o sea, hacerlo yo de mi voluntad, ¿sí? Impulsarme, animarme a hacerlo, así no quiera hacerlo, ¿sí? Porque sé que eso es bueno, sé que es lo que le agrada al Señor, y si el Señor manda, porque es que no es un favor, porque el hecho de que yo pertenezca a una iglesia local es, debo ser diligente en acercarme a mis hermanos, hermanas, ambos, no es, para eso no hay una separación, hermanos, hermanas, sí, que la Biblia enseña cómo me acerco a mis hermanos y a las hermanas cómo me acerco con toda pureza, pero debo ser diligente en acercarme con ellas, con pureza, o mis hermanos con pureza, pero formando vínculos afectivos que yo pueda decir con mi corazón y en serio, sinceramente, esta persona yo le amo porque es mi amigo y es mi hermano. Y creo que es bastante pesado porque aquí hay mucho convencimiento de pecado, ¿sí? Porque realmente no lo hacemos siempre como deberíamos hacerlo y pues yo me llevo eso y creo que es tremendo y es un llamado a la iglesia venga, están siendo negligentes, actúen, o sea, sean diligentes en amar a sus hermanos, sean diligentes y con lo que dijiste de la iglesia visible, sí, ellos están dentro de la iglesia visible, yo estoy llamado a amarlos, ámelos porque ellos están ahí, usted no es quien para juzgar, ¿sí? Usted no es quien para medir su madurez. Y qué pena, me alargué y ya no hablo más. Muy bien, muy bien. Siempre hay que mirar a los demás con gracia, ¿no? Y eso es muy difícil aprenderlo. Nosotros queremos toda la gracia para nosotros, pero no dar gracia. Bueno, señores, me gustaría oírlos a todos y a todas, pero como yo sé que están cansadas, algunos empezaron su día a las 2 de la mañana. Yo sé lo que eso significa. Yo creo que no hay pensamiento sino para irnos a dormir, pero después de comer, ¿no es cierto? Bueno, entonces creo que Valentina quiere que la acompañen en un himno. ¿Está levantando la mano? ¿Quiere preguntar algo o no? Está estirándose. Bueno. Ok. Bien. Entonces, Valentina. En sus carpetas, el himno Solo en Jesús. Todos de pie. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, Cordero de mi salvación. Y en una cruz fue a morir
y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me limpió desde el nacer hasta morir. Sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendrá. Amén. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Gracias por la comunión entre nosotros. Enséñanos a entender más y más de lo que significa comunión, unión, amistad, fraternidad, amor no fingido. Ayúdanos, Padre, para ser auténticos, para que en la unidad el mundo crea, para que con este testimonio el mundo crea que tú eres el gran enviado del Padre para redención. Bendice lo que resta de la reunión, bendice el descanso, bendice el alimento que nos vas a dar, Señor, y por favor, glorifícate a ti mismo en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.